El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o violencia. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Hoy tenemos un tema muy importante que es la dispensación de medicamentos y la automedicación. Para ello nos acompañan Dora Emilce Marín y Sandra Liliana Cardona. Ellas son médicos y funcionarias también de la farmacia de nuestro hospital. Bienvenidas a nuestro programa, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, empecemos a hablar, Dora, contigo sobre la dispensación de medicamentos. Cuéntanos un poco como esa labor que realizan ustedes dentro de la farmacia acá en el hospital y la importancia de tener como esa organización y esos cuidados para los medicamentos, que es tan importante que lleguen a las manos de las personas pues como debe ser y en las cantidades además también que debe ser. Bueno, muy buenos días. La dispensación en el hospital es la entrega informada de los medicamentos, entrega oportuna, confiable, suficiencia de medicamentos. Es importante en el momento de la dispensación informar sobre horarios, uso concomitante con alimentos, porque hay algunos alimentos que reducen la eficacia del medicamento. También ahora estamos tratando de entregarle a cada usuario, o sea, nosotros, la dispensación no es solamente la entrega en sí, sino que hay muchos otros procedimientos que finalmente tienen que ver con la dispensación, o sea, como es el almacenamiento, los pedidos que se hacen pues a los proveedores, la suficiencia de esos medicamentos teniendo en cuenta el promedio de meses anteriores, tenerlos listos para el momento de la dispensación. Entonces, esa dispensación inicia con que el paciente viene, nos entrega su fórmula médica, nosotros verificamos en el sistema que el paciente existe en la EPS que dice en la fórmula médica, que esta fórmula cumpla con todas las normas, el decreto 2200 y otras resoluciones que la rigen. Verificamos derechos y procedemos a revisar que si sea el paciente pues el que nos está solicitando los medicamentos, nos dirigimos al sistema a digitar pues cada uno de los medicamentos, luego de eso pues los mandamos a pagar a caja. Ya una vez pagan en caja, ya nos dirigimos a las estanterías a buscar los medicamentos. Entonces verificamos el medicamento, la concentración, la presentación y la cantidad necesaria para entregarle a los usuarios. Cogemos todos esos medicamentos, los colocamos en el lugar pues de donde ya va a ser la dispensación como tal. Entonces les decimos a los pacientes, mira, tenemos por ejemplo, la hidroclorotiazida, el captopril, la lovastatina, y les entregamos de manera que ellos verifiquen las cantidades que le estamos entregando y los medicamentos que le estamos dispensando. Es importante tener en cuenta porque muchas veces la gente cree que todos los medicamentos del POS y que todos los medicamentos los entregamos acá. Nosotros tenemos contrato pues con diferentes aseguradoras, una lista de medicamentos contratada, entonces no todos los medicamentos que les mandan a los especialistas en Medellín, no todos los entregamos acá. Es importante que sepan que los medicamentos, si un paciente coloca una tutela a una EPS para que se le entregue un medicamento, esos medicamentos no son dispensados acá en el servicio farmacéutico, ni tampoco medicamentos de alto costo, ni medicamentos para el cáncer. Esos medicamentos, si necesitan la autorización, pues se les da la fórmula, lo piden por la oficina del CIAO, pero esos medicamentos los entregan las EPS en Medellín. Entonces acá solamente no son medicamentos de alto costo, son los medicamentos POS que tenemos en existencia acá en el servicio farmacéutico. Bueno, Dora, también como importante mencionar
a la gente ese detrás también que estabas mencionando, no solo lo que ven las personas cuando llegan al servicio que le entregan su medicamento listo, sino también como ese control que se realiza al interior de la institución, porque como institución de salud también somos regulados por ese tipo de medicamentos que se entregan. Hay medicamentos, como decías, de alto costo o medicamentos psiquiátricos, medicamentos que son pues más delicados y que hay que tener un control estricto. Entonces contemos de pronto un poco sobre eso y también aprovechar para contar sobre la visita que tuvimos de la seccional de salud y que nos dio pues favorable con esa visita. Bueno, sí es importante que la comunidad sepa, los medicamentos de control especial, como su mismo nombre lo dice, es un control estricto, muy rígido, que la Dirección Seccional de Salud de Antioquia le hace a las entidades que tienen la autorización. Nosotros en Jardín, solamente nosotros estamos autorizados al manejo de estos medicamentos. Importante que la gente tenga en cuenta, los que toman esos medicamentos psiquiátricos para dormir, ansiolíticos, que son regulados por el ministerio, hay unos medicamentos que solamente los podemos entregar cada 30 días. Entonces es como muy común que vengan 5 días antes, o 3 días antes a dispensarles. Les estamos diciendo, deben de venir cada 30 días. ¿Por qué? Porque la seccional revisa que no estemos entregando antes del tiempo, porque las personas pueden ir acumulando esos medicamentos en la casa. Con la visita que tuvimos ahora el 16 de junio, ellos vinieron y revisaron todo eso, revisaron libros, revisaron fórmulas y que sí estemos entregando puntuales en las fechas que son, ¿cierto? Entonces es muy importante que la gente sepa que no es capricho de nosotros, sino que es porque el Ministerio, la Seccional de Salud, nos exige que los entreguemos en los tiempos que es y con la fórmula de control especial. Esa fórmula es muy delicado, pues el manejo de esos medicamentos. Esas fórmulas tienen que estar perfectas, no pueden tener tachones ni enmendaduras, ni pueden tener tratamiento más del mes. Entonces, acá en todos los servicios constantemente se están revisando que si haya la asistencia de esos medicamentos, que no se nos pierda una ampolla, que no se nos pierda una tableta, gotas. O sea, a nosotros no nos puede faltar una sola tableta de esos medicamentos. Se hace también la dispensación, no solamente para los usuarios de las EPS, sino que también interna, para todos los pacientes hospitalizados, para todos los servicios, para urgencias, y se hace un control. Se verifican fechas de vencimiento, se verifica que se roten los que están más viejos, los que están atrás, se pasan hacia adelante para que se gasten más ligero, y también se hace una semaforización, que los que se vencen más ligero les tenemos un sticker rojito y los que se vencen en 6 meses es naranjado para un mejor control de todas las existencias, y revisamos constantemente de que no vayan a haber errores en almacenamiento. Entonces no es solamente lo que ven ahí y entregar, sino que se hace un control en todo el hospital donde hay almacenados medicamentos y dispositivos médicos. De pronto aquí cabe también, Dora, como también esa responsabilidad que tienen los pacientes, que de pronto si el médico se equivocó o hizo mal la cuenta y le entregan más medicamentos, pues ser consciente también de que yo si necesito 30 pastillas y me mandaron por error 60, pues sea consciente también, informar y para que corrijamos también en caso de que eso pase. Eso, sí, también desde el año pasado iniciamos con preguntarle a los pacientes que tienen tratamiento crónico si tienen, digamos, reserva en la casa, porque muchas veces se van a pasear, entonces compran en otra parte. Entonces la idea no es que acumulen cantidades de medicamentos en la casa, que eso se va a vencer y después ¿qué hace? Eso contamina el ambiente. Nos han traído cantidades de medicamentos e insumos vencidos, pues que pesar y que se tengan que botar y contaminar el ambiente. Entonces la idea es, los pacientes que cada mes reclaman su mismo tratamiento, si tienen ventajita en la casa, que no les dé miedo ni pena decirlos, es que yo tengo en la casa una reserva, una ventajita, y que solamente, sería maravilloso que solamente llevaran la cantidad que necesitan para sus 30 días. Porque muchas veces como mantienen reserva, entonces no saben si me la tomé o no me la tomé.
Entonces, si mantienen la cantidad exacta y necesaria para el tratamiento de un mes, eso ayuda a que haya un mejor, el tratamiento se lleve mejor. Además del manejo de los recursos, que no sabe, pues igual sí. Es muy común que la gente diga es que yo pago, pero entonces me los tienen que dar, o hay gente que también manifiesta pues como eso de que le manden más porque yo pago. Pero es la idea de ser conscientes también, no solo con como decías, con el ambiente, con los recursos, con las otras personas que de pronto también pueden necesitar ese medicamento y yo lo estoy dejando perder en mi casa. Eso, y algo que se presta de que tengan medicamentos en la casa sobrantes, se presta para lo que la doctora ahorita les va a hablar, la automedicación, o que lo regalen a otro, y el otro simplemente se lo toma. Y acá sobre ese tema, como hablar sobre qué hacer de pronto entonces con esos medicamentos que supuestamente no deben sobrar, porque si a mí me mandaron un tratamiento, yo lo debo terminar. Si es para 30 días, 30 pastillas me debo tomar. Pero entonces, suponiendo eso, que me fui de viaje y entonces compré las pastillas en otro lado y las que tengo, bueno, si ya las tengo o no me las voy a tomar, ¿qué hacer con esos medicamentos que tenemos en las casas que no están vencidos? Eso, lo que les decimos es, revisen la fecha de vencimiento y el almacenamiento, que no vayan a estar ni a un lado de un baño, ni al lado de una ventana que les den los rayos de sol, porque esos medicamentos pierden las propiedades. Entonces, si revisan las fechas de vencimiento, están bien almacenados y todo eso, cuando vengan al servicio farmacéutico a solicitar su tratamiento, pues nos dicen, deme de estas tanto, de esta 10, 20, 30, lo que sea, con el fin de colaborar pues, con el ambiente y con todas esas otras cosas que antes mencionamos. Bueno, Dora, y cuando una persona pues que fallece, que tomaba medicamentos y tiene de pronto medicamentos en su casa, ¿los podrían traer al hospital o qué hacer con esos? No, normalmente las personas pues se los llevan a José Hernando. Nosotros pues acá no podemos recibir esos medicamentos, y si es un medicamento de control especial, de los que hablábamos ahora, lorazepam, morfinas, si el paciente fallece, esas sí las deben devolver al servicio farmacéutico, porque nosotros las echamos en una bolsa roja, las sellamos y esas se las lleva a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, porque ya sabemos que con esos medicamentos muchas personas les dan un mal uso. Entonces es mejor que estén acá encerradas con llave, que no que estén por ahí por la calle, porque ya sabemos que hay personas que sí realmente les dan mal uso. Entonces los medicamentos de control especial de un paciente fallecido las deben devolver al servicio farmacéutico. Los demás medicamentos sí nosotros no los podemos recibir, porque estos es porque son de control especial y tienen esa restricción. Bueno, vamos a ir a unos mensajes comerciales y ya regresamos acá hablando de este tema tan importante acá en nuestro hospital. Ya regresamos con nuestro hospital. ¿Gripa? ¡A metros! Por eso hay 5 cosas que no debes olvidar para alejar la gripa y protegerte de verdad. Lo primero, las vacunas, tenerlas todas al día. Segundo, lavar tus manos muchas veces al día. Lo tercero es alejarte del que tose y tiene gripa. Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa. Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación, y así la gripa se aleja y no nos daña la función. ¡Gripa a metros! Somos Antena 4. Somos el canal comunitario de Jardín. Aquí nos vemos. Recoge los residuos y limpia tu casita. Si un producto químico vas a comprar, revisa la etiqueta y el daño que te hará. Productos de aseo, medicamentos, plaguicidas, lejos deben estar de niños y niñas. Tu hogar puede ser el lugar más seguro. Libéralo del riesgo de intoxicación. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande.
Estás viendo nuestro hospital. Regresamos de estos comerciales acá en nuestro hospital para seguir hablando sobre dispensación de medicamentos y automedicación. Para hablar de automedicación, doctora Sandra, cuéntenos los riesgos y la importancia de ese cuidado que debemos tener con los medicamentos. Muy buenas tardes. Para comenzar, básicamente la automedicación es la decisión que tenemos como personas de ir a conseguir y utilizar algún tipo de medicamentos. Estos medicamentos pues los dispensan en alguna farmacia y estos medicamentos son de venta libre. Tener presente que ahorita pues a nivel mundial la automedicación ha ido en aumento, puesto que las personas, hay muchos factores que pueden influir en esto, como los síntomas que pueda presentar, que sean síntomas gripales, que sean malestares generales. Los mismos comerciales de televisión han influido mucho en la automedicación, pues porque comercializan medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios, antiespasmódicos para síntomas leves. Entonces las personas tenemos esa convicción de ir mejor a una farmacia a comprar algún tipo de medicamento que consultar con el médico. Dentro de los síntomas que la mayor parte de las personas consiguen los medicamentos son por dolores, pueden ser dolores de cabeza, dolores musculares, fatiga, cansancio, para manejar síntomas respiratorios leves como síntomas gripales, dolores de garganta, en ocasiones síntomas urinarios, dolores abdominales, estreñimiento, constipación. Síntomas también como personas que sufren mucha ansiedad o que tienen alteraciones en el sueño. Por ende, cuando la persona va a una farmacia, observa que la cantidad de medicamentos de venta libre es muy amplio. Están desde analgésicos, medicamentos cardiovasculares, medicamentos como las aspirinas, las atorvastatinas las venden de manera libre, medicamentos antihipertensivos, medicamentos como los mismos esteroides, preparaciones oftalmológicas, algunas preparaciones dermatológicas y otros tipos de medicamentos como son los suplementos nutricionales, y personas que de pronto consideran que tienen un grado de obesidad o de sobrepeso y van y adquieren algún tipo de medicamento para disminuir la ingesta de alimentos o supresores del apetito y quemadores de grasa. Hay que tener presente que todo medicamento también puede afectar o no ser beneficioso para nuestro organismo, puesto que puede tener alteraciones a nivel de los riñones, a nivel hepático, a nivel del sistema nervioso. Medicamentos con un uso crónico como los antiinflamatorios no esteroideos del tipo diclofenaco, naproxeno, que un uso crónico pueden llevar a insuficiencia renal, y personas que lo consumen de una forma exagerada y sin tener una limitación, pues puede conllevar a otro tipo de enfermedad. Entonces, por eso es muy importante tener lo que se llama una automedicación responsable. La automedicación es una costumbre ya de todos nosotros, pero sí hay que tener presente que si las personas, dependiendo por la patología o los síntomas que están consultando, después de llevar un tiempo determinado, 3, 4 días, no han tenido una respuesta adecuada, deben de consultar con el médico y en esa consulta deben de informar qué medicamentos están consumiendo por su propia cuenta. Además, personas como las embarazadas, los niños, los adultos, personas con un sistema inmunológico comprometido, personas VIH, con cáncer, deben de consultar a un médico antes de ir a una farmacia a comprar cualquier tipo de medicamentos, igual que las mujeres que están lactando y las personas que presenten algún tipo de insuficiencia renal. Bueno, importantísimo, doctora, como ese cuidado y ese control que se debe tener, pero también importante
que de pronto uno se tome cierta pastilla porque le duele algo, entonces como para calmar el dolor en ese momento, pero ese dolor puede estar como escondiendo otra enfermedad y que tal vez por que nos tomamos la pastilla se nos pasa el dolor, entonces no asistimos al médico y dejamos que de pronto una enfermedad grave o algo que está pasando en el cuerpo no se manifieste de la manera que debería ser y que sepamos que tenemos algo. Entonces es importante siempre que de pronto un dolor, cualquier cosa que nos pasa, es el cuerpo que está manifestando algo, sea una infección, un dolor de cabeza, todo eso se debe a algo, entonces importantísimo siempre la consulta médica. Sí, por eso acá juega un papel muy importante el farmacéutico. ¿Por qué? Porque es de pronto de las primeras personas que tienen contacto con el paciente. Como le comenté, la automedicación ha venido en aumento. La mayoría de las personas cuando consultan a un servicio de urgencias, a un servicio de consulta externa, ya más del 50% ya han pasado por una farmacia y se han automedicado. Entonces de ahí la importancia de que el farmacéutico también interrogue a este tipo de pacientes para, si va a dispensar el medicamento, pues dispense un medicamento adecuado. Y la recomendación, ante no respuesta adecuada de los síntomas por los cuales se está consultando 2-3 días, es importante sacar una cita médica y en esta cita médica informarle al médico qué medicamentos estaba consumiendo antes para nosotros no caer en el error de volver a formular un mismo medicamento o de pronto enmascarar otra enfermedad, otra patología por la cual el paciente esté consultando. Eso es muy importante, doctora, lo que dice es que siempre, no solo si uno pues se automedicó cualquier tipo de analgésico, sino siempre que se vaya a una consulta, pues tener esa confianza con el médico y decirle siempre el medicamento que haya tomado para cualquier cosa, lo que esté tomando, así le dé pena o que se tomó, no sé, una agüita de no sé qué, porque también influye claro. en esa manera de que ustedes puedan dar como esa solución adecuada y no causar daños al paciente. Sí, no solamente eso, los medicamentos, lo que tú dices es verdad, las aguas aromáticas o de pronto los remedios homeopáticos, puesto que todos tienen interacciones, desde las aguas de jengibre, desde las aguas de apio, todos tienen o pueden tener interacciones a nivel, puede ser hematológico, hepático, renal. Y también hay que tener presente que todos los medicamentos pueden tener interacción con medicamentos de base que estén consumiendo los pacientes. Por ejemplo, personas que convulsionen, que tomen medicamentos antipilépticos, algunos antibióticos tienen interacciones con los medicamentos epilépticos y pueden presentar alguna convulsión porque se presentó la interacción entre el antibiótico y el medicamento de base que estaba tomando el paciente. Por eso la importancia de que algunos pacientes, vuelvo y lo repito, las embarazadas, las mujeres que están lactando, los niños, los adultos, los ancianos, pacientes que tengan enfermedades con comorbilidades como las insuficiencias renales, los diabéticos, los cardiópatas, pacientes inmunocomprometidos que tengan antecedente de cáncer, VIH, que estén en quimio, en radioterapia. Estos tipos de pacientes es mejor que no se automediquen y consulten ante el médico en presencia de ciertos síntomas, para que el médico, ya dependiendo de sus antecedentes personales, pueda prescribir adecuadamente un tratamiento. Bueno, vamos a ver esta cápsula de la salud aquí en nuestro hospital y ya regresamos. El término automedicación hace referencia a la autoadministración de medicación no prescrita por un médico o de manera no dirigida por un médico. Según estudios de la Universidad de Antioquia, se halló que el 97% de las personas se automedican, a pesar de que el 88% informan que conocen el posible riesgo de este hábito. También usan medicinas alternativas, aunque consultan con frecuencia al médico. Según la Organización Mundial de la Salud, el 50% de medicamentos que se venden, prescriben, dispensan o consumen se hace de manera inadecuada. La falta de adherencia a los tratamientos prescritos y la entrega no profesional de medicamentos son frecuentes y tienen un impacto importante en la salud pública. Por ende, el compromiso del Ministerio de Protección Social, la OPS e INVIMA de hacer un constante monitoreo de la situación farmacéutica en Colombia.
Todo esto y más en las cápsulas de la salud de nuestro hospital. Luego de esta cápsula de la salud, seguimos aquí hablando en nuestro hospital sobre este tema tan importante. Doctora, hablemos también de esos medicamentos o la medicación con bebidas alcohólicas, que de pronto pues estoy en un tratamiento, un fin de semana o una fiesta, o gente que consume licor constantemente, como ese riesgo y esa, ¿cómo se dirá? Los efectos que puede también, presentar. o que no le sirva su medicamento. De pronto también en esa parte cuando uno hace pues como para purgarse, los cuidados que se debe tener además con el alcohol. Listo, sí. Importante pues ese punto, las interacciones que puedan tener los medicamentos con el alcohol, informar tanto el farmacéutico como el médico ante medicamentos como los antibióticos, el metronidazol, que no deben de consumir ningún tipo de alcohol, ni bebidas que contengan alcohol, tipo cóctel o una cerveza, puesto que primero no van a tener el mismo efecto, no van a... y por otra parte pueden presentar reacciones adversas al medicamento, vómito, diarrea, dolor abdominal. Entonces por eso es importante cuando se da una receta médica por parte del médico informarle al paciente las posibles los efectos adversos que puede tener con el medicamento y las interacciones con otros alimentación o consumo de licor en este caso. Los antiparasitarios, importante que evitar de pronto el hecho de automedicarse con antiparasitarios. Considero que sí es importante para la ingesta de este tipo de medicamentos consultar con el médico para evitar a futuro pues daño a nivel intestinal, vómitos, diarreas, cólicos e inclusive las alergias. Muchas veces vamos a una farmacia, conseguimos algún tipo de medicamento y lo que estamos presentando o se está observando días posteriores es algunas alteraciones a nivel de la piel, tos, dificultad para respirar, y en estos casos fueron alergias que se presentaron con la ingesta de este medicamento. Entonces sí es importante tener como claridad en este punto. Otro punto que no hemos tocado acá es con los antibióticos, que es muy importante ese cuidado que debemos tener cuando el médico nos envía, pues nos manda en su receta un antibiótico. Terminar siempre el antibiótico, no compartir antibióticos con otras personas, que me sobró, no tiene por qué sobrar además, y también esa resistencia que están haciendo los antibióticos, pues que el cuerpo está haciendo a los antibióticos precisamente por esa automedicación. Entonces expliquemos un poquito sobre esa resistencia, porque mucha gente compra antibióticos para la gripa, porque me lo quita más rápido, y realmente un antibiótico es para un uso específico, depende de la infección o de lo que sea, depende del medicamento también. Entonces no es como tan olímpico ir a tomar un antibiótico, y mucha gente de pronto no sabe eso, que después su cuerpo o va a tener una enfermedad y ya no le va a servir precisamente porque no hizo un buen uso. Sí, los antibióticos son un dilema, puesto que la mayoría son de venta libre. Entonces, muchas personas pensamos que ante ciertos síntomas, ante todo gripales, dolor de garganta, dolor en los oídos, síntomas catarrales, entonces vamos a la farmacia y como cierta persona me dijo que este antibiótico me sirvió, entonces vamos a comprar este antibiótico. Tener presente que los antibióticos son de prescripción médica, se deben de tomar por el tiempo establecido por el médico y en los horarios predeterminados. Si una cápsula es cada 6 horas por 7 días, son 4 cápsulas al día por su tratamiento de una semana. Si la cápsula son 2 veces al día, mañana y noche, son 2, no 3 ni 4. Todos los medicamentos tienen un horario preestablecido, al igual de un tiempo para su tratamiento. El hecho de que yo ya me sienta mejor con determinado antibiótico, lo suspenda al segundo 3 días, eso no solamente va a generar resistencia microbiana, también va a generar que la infección haya sido aplacada o haya disminuido los síntomas y a posterior vuelva a presentarse. Entonces ya no necesito
del antibiótico anterior, sino de otro tipo de medicamento un poco más potente para poder dar un adecuado tratamiento a esta enfermedad. Entonces es importante ante la formulación de los antibióticos que sean por un médico, prescritos por médico y durante el tiempo establecido con la periodicidad adecuada. Importante también tener presente, no todos los síntomas catarrales, resfriado común, dolor de garganta requieren antibióticos. Estos síntomas son provocados en su mayoría, al igual que los cólicos abdominales, diarrea y vómito, por virus. Entonces los antibióticos no van a servir para este tipo de infecciones. Por ende, lo que estamos haciendo es crear más resistencia antimicrobiana. Entonces no va a servir los antibióticos en estos casos. Lo que vamos a hacer es dañar nuestra flora intestinal, vamos a dar un cambio a nivel intestinal, vamos a poder presentar vómitos, diarrea por el hecho del uso indiscriminado de los antibióticos. Bueno, para ir terminando también como esas recomendaciones para los usuarios, sobre todo en el servicio de farmacia, es que tampoco está permitido, al menos acá dentro del hospital, como que las personas que trabajan en el servicio de farmacia den recomendaciones sobre los medicamentos, pues para que tengan claro que para eso pues asistieron a una cita médica y la tarea de ellos es entregar sus medicamentos según lo que les mandó el médico. Sí, y en la cita médica se deben de dar la información respectiva sobre la formulación y si los pacientes tienen dudas, ese es el momento ideal para hacer las respectivas aclaraciones, porque en el servicio de farmacia ellos no pueden formular, ellos no pueden decir tómate este medicamento, tómate eso, ellos lo que hacen es dispensar la fórmula médica dependiendo de la receta que acaba de diligenciar el médico. Bueno, para ir terminando, entonces, Dora o doctora Sandra, ¿alguna otra recomendación o un comentario para cerrar el tema? Pues yo creo que a manera de conclusión es importante ejercer una automedicación responsable, como lo dije y lo he repetido, en ciertas personas embarazadas que se encuentran lactando, en niños, pacientes inmunocomprometidos, pacientes diabéticos, pacientes renales, pacientes que convulsionan, que se encuentran en quimioterapia, radioterapia, ellos no deben de ejercer la automedicación, deben de consultar por las posibles interacciones de sus enfermedades, de los medicamentos que están recibiendo para sus enfermedades con otros tipos de medicamentos. Tener presente que ante una respuesta no adecuada en 2-3 días de una automedicación es bueno consultar donde el médico, porque de pronto se están enmascarando algún otro proceso infeccioso, otro tipo de enfermedad. Y además de esto, saber muy bien el medicamento dónde va a quedar en el hogar, mirar la fecha de vencimiento, que el blister o el sello esté en unas buenas condiciones, que los que están en la casa sepan que ese medicamento es para tal persona, que no lo vaya a consumir otra persona por error, puesto que se pueden presentar intoxicaciones accidentales, y muy importante, los medicamentos son de uso personal. Si a mí me sirve un medicamento, este medicamento me puede servir a mí y no a otra persona, porque con esto estamos dando a entender que cualquier medicamento le sirve a cualquier persona y eso no es así. Muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros en nuestro hospital. A ti, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Hospital Gabriel Peláez Montoya, en Twitter estamos como Hospital GPMJ. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, que lo encuentran como Hospital Gabriel Peláez Montoya. Cualquier sugerencia, petición, queja, reclamo o felicitación que tengan frente al servicio del hospital pueden hacerlo en los buzones de sugerencia o en el correo electrónico que está habilitado para ello, que es pqrshospital@gmail.com. Que tengan una buena tarde y nos vemos en nuestro próximo programa aquí en nuestro hospital.